Buen día. Ayer, TN se preocupaba en poner una pantalla partida en 6 y mostrar lo que ellos decían era una convocatoria por las redes sociales en una nueva demostración de protestas contra el gobierno. Y la verdad es que estaban tan interesados en mostrar una reacción en contra del gobierno en cualquier lugar que hicieron un gran despliegue de cámaras como para decir es el país que protesta. Claro que cuando uno miraba y entraba en detalles se daba cuenta que ya no eran tanto las redes sociales como por ejemplo que en el obelisco la mayoría de las banderas que se portaban eran iguales, es decir que alguien las compró y las distribuyó, y que además cometieron el grave error de no darse cuenta que la bandera argentina tiene un sol y por lo tanto le compraron al mismo fabricante una enorme cantidad de banderas sin sol que debe haber sido más barata, supongo, porque no tenía la impresión del sol en amarillo. Pero dejemos esto aparte. En Salta agredieron a un periodista, en el obelisco hubo uno que de alguna manera podríamos decir fue provocador porque es un activista kirchnerista, también hubo agresión y tuvo que participar la policía, y ocurrió algo mucho más curioso cuando una cámara de TN se detuvo en Mendoza y mostraba a un señor que lucía una remera que hablaba de un día de gloria, y la remera tenía la fecha 24/3 del 76, es decir, promocionando el último golpe genocida que se hizo en la República Argentina, con una remera que decía Día de Gloria y la fecha del golpe de Estado. Si esto no es parte de lo destituyente, en todo caso es un revisionismo de lo destituyente, si usted lo quiere poner de otra manera, pero como no hubo una reacción como esperaba el Grupo Clarín, entonces hoy sigue insistiendo en los títulos con la gran protesta que imagina el grupo que hubo en la Argentina, donde se movilizaron simplemente con mirar de dónde venían los automóviles. Usted se daba cuenta que avanzaban de la zona norte, no eran del sur, eran de la zona norte de la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad en autos, y se hizo la protesta, que por otro lado los que venían en auto no violaban la cuarentena, pero los que estaban en la Plaza de la República sí violaban la cuarentena. Y como no le faltó nada al postre, el diario de los Mitre y de Sayer, La Nación, publica una carta del presidente de Reposera, el hombre del descanso, que volviendo a la actividad política y preocupado porque la Reta toma estatus de candidato a presidente y lo está eclipsando dentro de la interna del PRO, salió en una carta a decir que el gobierno actual viola la Constitución. Él que quiso hacer la Corte Suprema de Justicia por decreto, sale a decir Mauricio Macri, entre otras cosas esta, y él que violó la cuarentena, recibiendo a intendentes en su quinta, sin registrar el tiempo que se precisaba, llama también a que esta cuarentena es una violación constitucional. Bien, hecho todo este introito, lo que se manició durante la semana para lograr que esa convocatoria de las redes sociales tuviese mayor acatamiento fue acerca de la famosa coparticipación que Fernández le sacó, el presidente le sacó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como yo estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando no conocen la ley de coparticipación, y como los que estaban en la calle ayer estoy seguro que ninguno ni siquiera la leyó alguna vez, repetían todos como loros lo que por allí aparecieron diciendo de que el propio jefe de gabinete va a ir a la justicia, etcétera, etcétera, jefe de gabinete de la ciudad, y que también va a ir, por supuesto, el gobierno de la ciudad, así lo dijo Rodríguez Larreta, pero la verdad, nadie tiene la menor idea de lo que están hablando y de qué se está diciendo. Miren, cuando se hizo la ley de coparticipación, la Ciudad de Buenos Aires no estaba contemplada porque en el momento que esta ley se hizo, se sancionó por el Congreso, la capital federal era un distrito donde el presidente ponía a los intendentes, o si se elegía al intendente, en todo caso por el voto, era un intendente y siempre el dinero de la ciudad se lo daba el gobierno nacional. Pero no solamente a la capital. La última provincia que se creó en la Argentina, que la hizo Carlos Menem, en Tierra del Fuego, tampoco estaba.
y por lo tanto también era territorio nacional, y entonces al territorio nacional de Tierra del Fuego y a la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional apartaba un dinero para distribuir. ¿Se entendió esto? Bueno, vamos a explicar ahora cuál es el quid de la cuestión para que se den cuenta que ya no tienen más argumento y que protestan por protestar, porque claro, se le cortó el derroche, se le cortó la posibilidad de que gasten un dinero que le venía de la nación a un gobierno que se decretó con autoridad propia, con constitución propia, pero que en ningún momento preveyó la posibilidad de autofinanciarse, sino que siempre dijo que la nación lo tenía que ayudar. Entonces, por un lado son provincias, porque es una ciudad autónoma, con constitución propia, con parlamento propio, con policía propia, pero resulta que el gobierno nacional tiene que apartar una parte para financiarlo, porque no hay ley que lo contemple. No existe la coparticipación para el gobierno de la ciudad autónoma, ¿está claro? Tampoco existe para Tierra del Fuego. Entonces, vamos por parte para entender de qué estamos hablando. Lo primero que tenemos que saber, para entender esto, es que cuando se sancionó la ley de coparticipación federal de impuestos, no existían en la ciudad de Buenos Aires ni Tierra del Fuego como provincias. Esto recién ocurrió en 1991, es decir, la provincia de Tierra del Fuego. Por lo tanto, no figuraban en el reparto automático que reciben las provincias. Los fondos comparticipables que recibe la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego salen directamente del porcentaje que le corresponde a la nación argentina y no modifica lo que reciben las otras provincias, es decir, de lo que el gobierno nacional tiene, de ahí se destina el porcentaje que considera el gobierno nacional darle al gobierno de la ciudad. Por eso, por decreto, Macri lo reformó, y por eso, por decreto, Fernández lo modifica. A ver si está claro. ¿Qué modificaron cada uno de ellos? Bueno, Macri en el 2016 y ahora Fernández, en el 2016 y el 2018, amplió los porcentuales que le correspondían a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sobre qué se construye la recaudación de la coparticipación? Esencialmente sobre ganancia y sobre IVA, es decir, son los impuestos coparticipables. Entonces, tenemos en claro que en los últimos años el porcentaje que la ciudad recibe, y digamos, que le corresponde a la nación, y que la nación distribuye, no tiene nada que ver con la coparticipación. Entonces, 3.5 que recibía la ciudad se reduce a 2.32. Con esta diferencia se recupera un fondo que son de la nación y se destinan ahora a otro destino, que es la creación del Fondo del Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires. Repito, de 3.5% se bajó a 2.32%. ¿Pero por qué? Porque Macri, cuando aumentó decididamente los puntajes a la capital, dijo que era por el traspaso de la policía. Pero resulta que cuando se evalúa el costo de la policía, le sobra un montón de dinero a la ciudad, exactamente que después se usó para hacer obras, hacer otro tipo de cosas, pero no para la policía. ¿Por qué? Porque con el 1% le sobra para el mantenimiento de la policía de la ciudad. Así que es un gran macaneo lo que están diciendo que se desfinancia la policía, de ninguna forma. Ahora bien, tenemos que seguir todos los pasos para entender cómo se reparte la masa de dinero que recauda el país, que recauda la nación. El 42.34% es de la nación argentina y el 54.66% se recibe en forma automática la distribución de las provincias. La ciudad de Buenos Aires, el 2% se distribuye para el recupero del nivel relativo de algunas provincias y el 1% restante se destina al Fondo de Aporte del Tesoro. Es decir, que hay aportes de distintos lugares que llegan para financiar a la ciudad autónoma de Buenos Aires y al territorio de Tierra del Fuego, hecho provincia, pero porque no está dentro de esta ley de la coparticipación. Entonces, entendamos que en el 2016 Mauricio Macri había triplicado por decreto los fondos que recibía la ciudad de parte de la nación.
Ahora, el gobierno de Fernández resigna una parte de esto para ir ¿a dónde? A los más necesitados. Y ahora viene la otra explicación que Fernández no da y que dice que fue un cálculo erróneo del gobierno en aquel momento. No fue un cálculo erróneo, fue intencional de Alfonsín, de Armendáriz y de Rulé, que era la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando Antonio Cafiero ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires, le redujeron 8 puntos de lo que recibía la provincia de Buenos Aires a los efectos de que fuera inviable, y lograron el objetivo, fue inviable. Entonces se llenan la boca por allí diciendo durante 35 años gobernó el justicialismo, sí, pero gobernó el justicialismo con déficit estructural, porque el lugar donde se produce el mayor PBI del país, que es la provincia de Buenos Aires, gracias a Alfonsín, tenía 8 puntos menos del que le correspondía en la distribución de la coparticipación. Y como la ley de coparticipación dice que si una sola provincia se opone no se puede modificar, nunca el resto de las provincias autorizaron ni permitieron que se modifique esto. Por eso Vidal también le pegó un grito al propio Macri para pedirle auxilio cuando hizo el decreto por la ciudad diciendo ayuden a la provincia. Entonces, todos los argumentos del Grupo Clarín para decir después que había que salir a la calle a protestar por estas medidas sin consulta y anticonstitucionales son una falacia, son mentiras, porque no existe la coparticipación para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que existe una decisión de apartar fondos de la pauta nacional que se coparticipa si quiere el gobierno en la proporción que quiere. Macri lo llevó a una cifra sideral porque con eso pensaban hacer las cosas que hicieron, posesionar como distrito propio y además beneficiar, por supuesto, desde el punto de vista de la política, a todo lo que era el PRO que venía gobernando la capital y para seguirlo gobernando y poder hacer obras, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, uno de los argumentos de la marcha de atrás de ayer es una marcha atrás violenta que tienen que hacer porque no hay coparticipación. No existe la capital en la coparticipación. Y sí existe, y el presidente debería reconocerlo, pero como él era en aquel momento el director de Asuntos Jurídicos de Survil, el ministro de Alfonsín, que fue el que le quitó 8 puntos a la provincia, trata de decir, cuando lo explica, de que hubo un error de cálculo del gobierno de entonces, que ni siquiera lo menciona. No fue error de cálculo, fue a propósito porque el peronismo había ganado la provincia de Buenos Aires para dejarlo desfinanciado. Se pueden hacer marchas porque hay libertad para hacerlo, se viola la cuarentena, eso habría que estudiarlo, la violó Mauricio Macri, pero no es lo único que ha violado, se ha cansado de violar todas las opciones constitucionales que ha podido porque por decreto quería hacer la Corte Suprema de Justicia. Y resulta que ayer el presidente Reposera quiso, en una carta de la Nación, decir que el gobierno de Fernández viola la Constitución. La sociedad tiene que instruirse y informarse. Claro, el gobierno tiene una pésima comunicación y obviamente no cuenta toda la historia como es y la gente no se entera.